Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a ver el tema 4, los principios generales del derecho. Este es un tema que fue nuevo en el curso pasado, 2022-23. Y bueno, pues lo que tenemos es que no hay muchas preguntas, sobre este tema, hay muy pocas. Vais a encontrar un resumen del tema junto a los enlaces de este vídeo. Vais a encontrar los temas, el tema, vais a encontrar esos pequeños de esos 2 test, un test por año ha caído de este tema. Entonces, pues claro, ¿es un tema menos importante? No, es un tema importante. Lo que pasa es que, pues, no ha caído más de este tema. Entonces, es lo que hay. Bueno, en el tema de hoy vamos a hablar sobre un momento, documentos, aquí está, listo. Vamos a hablar sobre los principios generales del derecho en su forma más genérica de todas, ¿no? Porque se trata de los principios generales del derecho. Un momento, un segundo. Tema 4. Tema 4. Principios generales. Es un tema bastante genérico y ahora iremos viendo por qué. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a saludar a los alumnos también que tenemos por todo el mundo, en Berna, en Londres, en Teruel. Bueno, vamos allá. Principio, concepto general y en el ámbito jurídico de estos principios generales del derecho. Bueno, pues la RAE, en cuanto a sus significaciones lingüísticas y filosóficas, vamos a empezar por las lingüísticas. Aquí lo que nos dice la RAE es que la voz principio tiene varias acepciones. Las tres que vamos a nombrar hoy son las de ámbito jurídico, en la que principio hace alusión a causa, origen de algo. Cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes. Bueno, pues ya veis que no son de ámbito jurídico, sino que esta es más amplia ya, ¿no? La tercera es norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Bueno, y la tercera es el principio de derecho, donde nos dice que principio de derecho es una norma no legal. Cuidado, una norma no legal. Os lo advierto para los test. ¿Vale? Una norma no legal supletoria de ella, supletoria de la ley, y constituida por doctrina o por aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos, recordar el concepto romano, y tribunales. Bueno, ya veis que es un poco ambigua, ¿no? Es una norma, pero no es legal, sino que es un principio. Es supletoria de una norma. Está constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación. ¿Por quién? Pues por los tribunales, por los jueces y tribunales, básicamente. El diccionario panhispánico español nos define el concepto de principio como axioma que se plasma en una determinada valoración jurídica, constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación. A continuación, define principios generales del derecho con 2 acepciones. Principios de derecho natural establecidos universalmente por la recta razón. ¿Ves? Aquí nos iríamos a esa concepción ius naturalista del derecho,
y como valores deducidos de las normas positivas que contribuyen a orientar la aplicación ajustada de los ideales de justicia y que expresan los jueces. Vamos con otra acepción, esta vez algo más filosófica. Principio es aquello de donde procede una realidad. Para los presocráticos, la realidad puede explicarse a través de sus principios y tratan así de averiguar el origen de esa realidad. Por eso nos dicen que principio es aquello de donde procede, aquello de lo que nacen, es el principio. Bueno, también nos habla el libro de Aristóteles, desde la observación y el análisis de la naturaleza, considera que más allá de la física existe un saber que trata de averiguar los principios de las cosas materiales a través de sus primeras causas. Así en su obra Metafísica, es decir, más allá de la física, señala que principio es el punto de partida de la cosa. También es aquello mediante lo que puede hacerse mejor una cosa. La parte esencial de donde proviene una cosa, aquello cuya virtud comienza el movimiento, lo da el primer conocimiento de una cosa. Bueno, muy resumido, ¿eh? Epicteto, filósofo estoico, vive e influye en el mundo romano desde su tiempo, a comienzos del siglo II después de Cristo, y afirma lacónicamente que principio es lo que algo es o sucede o se conoce. Es, sucede o se conoce. ¿Ves? Es otra acepción filosófica. Bueno, ya entrando en las reglas del derecho romano, no se utiliza la expresión principios generales del derecho. Eso es muy posterior. Los jurisconsultos de la época, es decir, los jueces de la época clásica, desde el siglo I después de Cristo hasta el primer tercio del siglo III, suelen emplear la expresión reglas. Bueno, la expresión reglas y las reglas. Estas, en cierta medida, pueden considerarse como precedentes de los actuales principios generales del derecho. El concepto lo define un texto de Paulo, quizá esto lo pongo en rojo porque pudiera ser objeto de nuevos test, que es un jurista del siglo III que nos dice que la regla es lo que describe brevemente cómo es la cosa. Paulo nos dice, la regla es lo que describe brevemente cómo es una cosa. Y a continuación se refiere a las reglas jurídicas, señalando que si la regla es pues lo que describe brevemente cómo es una cosa, pues las reglas jurídicas, ojo que aquí distingue regla de regla jurídica, ¿vale? Lo digo porque para los textos pueden decir que la regla es lo que describe brevemente una cosa y la regla jurídica es otra cosa distinta. Es el derecho que no deriva de una regla, sino que la regla, se abstrae del derecho. Es decir, que se extrae del derecho, la regla se extrae, ¿no? O se puede subsumir del derecho, ¿no? Sale del derecho. Vamos a ver una regla, ¿vale? Para que veáis. Hay un libro de reglas romanas, extraídas de los libros, que nos dice, bueno, ¿cómo es una regla? Pues regla 31, restituire exhibere, nos dice, según un edicto provincial, nos dice, pluses in restitutione quam in exhibitione. Esa sería la parte corta de la regla, ¿vale? Luego, algo más explicado es que, bueno, pues si se exhibe una cosa, vamos a decirlo. La regla sería, la restitución es más que la exhibición. Porque exhibir, ¿qué es? Es presentar una cosa. Pero restituir es entregar la posesión de esa cosa con los frutos, los cuales comprenden muchas veces dentro de la palabra restitución.
restituir comprende todo aquello que tendría el actor si no lo hubiera perdido, si no lo hubiera habido en el pleito, si no lo hubiera perdido, o sea, se restituye. Entonces te dice que exhibir, que la restitución, o sea, claro, que restituir a alguien es más que exigirle algo. Pues sí, perfecto, muy bien. Pues esa es la regla. Así es una regla romana. Pues bien, porque veréis un ejemplo, más que nada. ¿Qué más? ¿Ello significa que los juristas no formulan reglas generales? ¿En un momento posterior aplican a casos concretos? Pues no, por el contrario, los juristas clásicos, sin sujeción a reglas preestablecidas, lo que hacen es que ofrecen soluciones específicas para cada uno de los casos jurídicos que se les plantean. No se sujetan a esas reglas y ofrecen soluciones concretas. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que se reiteran esas reglas, se reiteran las soluciones análogas a casos semejantes. De tanto reiterar esas soluciones iguales, se va creando la regla. Es decir, no es al revés, no se aplica la regla a todos los casos, sino que de los casos surge la regla romana. Por eso nos dice que la regla deriva por inducción de los casos. Por eso me pongo, porque puede ser de test, ¿no? ¿De dónde sale la regla romana? ¿La regla romana se aplica a los distintos casos? No, la regla se deriva por inducción de los casos. ¿Por qué? ¿Por traducción? ¿Por restitución? No, por inducción, como las placas, por inducción. ¿Vale? Pues bien, estas reglas se recogen en colecciones jurídicas que son fáciles de entender, a veces se memorizan. Estos libros recopilatorios tienen una función divulgativa o una finalidad escolástica, pues bueno, didáctica, al fin y al cabo. ¿De dónde viene? Hay unos libros docentes que adoptan el nombre de instituciones, ¿veis? En la época romana. Este libro que se llama Instituciones, el más conocido y acreditado es el de las instituciones de Gallo. Pregunta de test. ¿Os pueden decir que las instituciones de Gallo acabó formando parte de la recopilación que encargó Justiniano del Corpus Juris Civilis? Sí, os lo pueden decir. Sí, pero lo que os dice aquí básicamente es que unos libros docentes, la finalidad, la docencia. El que más destaca entre los libros de docentes de la época romana, pues son el de Instituciones de Gallo, que tuvo una grandísima difusión en los siglos posteriores. ¿Por qué? Porque Justiniano lo utilizó Justiniano para redactar las instituciones que forman parte de la recopilación de Justiniano, que se llama Corpus Juris Civilis. Pues bien, hay una serie de reglas, de definiciones en estas instituciones jurídicas, pero no era habitual en los juristas clásicos delimitar unas categorías, porque las categorías jurídicas son ilimitables. No se pueden delimitar. Entonces no querían recopilar esas categorías, porque no se puede encerrar en un concepto la realidad, ya que la realidad siempre los supera y los desborda. Y por eso hablamos, y por eso luego, más adelante, se definió la escuela, los sistemas abiertos que tienen en cuenta en que la realidad los supera y se contrapone a los sistemas cerrados en que se codifica y se considera que es mejor, da más seguridad jurídica la codificación que el adaptarse constantemente a la realidad en los casos. ¿Veis? Un poco para repasar sistemas abiertos, sistemas cerrados. Las reglas romanas se toman en muchas ocasiones como punto de partida para formular en otros tiempos de estudio del derecho romano por las escuelas
medievales de glosadores y comentaristas. Recordar que los glosadores y los comentaristas ya nos cogían estos textos y ya hacían anotaciones al margen, ¿no? Pues bien, a pesar de que esas reglas romanas o romanísticas no deben ser consideradas como principios generales del derecho, sí que es cierto que muchas de ellas, cuya eficacia se dilata, estas reglas romanas sí que son el origen, pregunta de test, el origen de los principios generales del derecho sí que pueden ser las reglas romanas. Sí pueden ser. Porque al fin y al cabo no deja de ser lo mismo, que del derecho se deriva una serie de principios generales que pueden iluminar el derecho más adelante, ¿no? Pues al fin y al cabo es el origen. ¿Son principios generales del derecho las reglas romanas? No. ¿Son el origen? Sí. Bueno, principios generales del derecho en el título preliminar del Código Civil. Bueno, vamos allá. Esta cayó hace muchos años, en 2014, en una pregunta parecida que había en el libro. Lógicamente esta edición no tiene nada que ver con esa, ¿vale? Pero sí que os puede servir porque puede ser una pregunta de desarrollo. El artículo 1.4 del Código Civil nos dice, bueno, recordar que cuando estudiamos las fuentes del derecho, nos decía, las fuentes del derecho español, nos decía el Código Civil, son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Y nosotros también sabemos, porque hemos estudiado hasta ahora, que la Constitución española está por encima de esta orden de fuentes, ¿vale? De este orden de fuentes. Pues bien, los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de las otras anteriores fuentes. ¿De qué fuentes anteriores? En defecto de la costumbre y en defecto de la ley, porque ya deberíamos saber que el sistema español de fuentes es la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, ¿vale? ¿Que la Constitución está por encima? Sí, la Constitución se aplica directamente, está por encima y es otro tipo de fuente suprema, sí. Pero vamos a quedarnos con la del Código Civil. Código Civil, ley, costumbre y principios generales del derecho, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de costumbre o de ley, ¿sí? Vale. Sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Esta pregunta ya te saqué yo en febrero de 2022, es decir, el año pasado. El carácter vamos a ver cómo cayó exactamente, lo tenemos por aquí y así lo vamos a leer. ¿Qué nos decía la pregunta? La pregunta nos decía, el Código Civil concede a los principios generales del derecho, un momento, ¿cómo es esto? Un segundo, ¿no? Barra de herramientas. Bueno, lo que digo, el Código Civil concede a los principios generales del derecho un carácter A, prioritario frente a la costumbre y a la ley. B, fijaros, el Código Civil concede a los principios generales del derecho un carácter B, informador del ordenamiento jurídico. Y C, es que no lo leo. Pues bueno, un verbo de la labor, enriquecedor de la labor del legislador, algo así pone. Total, que lógicamente es un carácter informador. Quedaros con un carácter informador del ordenamiento jurídico. Concede a los principios generales un carácter informador. Pues bien, a ver, veamos. Los principios generales del derecho se pueden ser invocados directamente por las partes en el proceso y son directamente aplicables por jueces y tribunales. Cuidado, ¿eh? Pero claro, para que
Pero otra cosa es la importancia que le den a ese principio general del derecho. Nos dice el libro, que pueden ser directamente invocados por las partes, pregunta eres, y son directamente aplicables por jueces y tribunales. O sea, que esa es su principal función como fuente del derecho. Claro, pero como nos dice el Código Civil, en defecto de ley o costumbre. No puede haber ley y no puede haber costumbre. ¿Entendéis la cuestión? Ni puede haber ley ni puede haber costumbre. Bueno, si un principio general es utilizado como fundamento jurídico por una parte del litigio, deberá probar su vigencia a través de ¿qué? Pues de sentencias del Tribunal Supremo. Bueno, pero entonces no serán principio general del derecho, sería jurisprudencia, ¿no? ¿Mm? Bueno, puede ser que dentro de la jurisprudencia el Tribunal Supremo haya aplicado estos principios generales del derecho, pues, ¿por qué? Porque sean aplicados, ¿no? Junto a esta finalidad segunda, que los principios generales del derecho se entiende que son informantes del resto del ordenamiento jurídico, es decir, carácter informador. No insisto más, quedaros con eso que es importante. Un insigne civilista nos dice, las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación les corresponde a los principios generales del derecho informar y vivificar la ley y la costumbre. También otro jurista nos dice que los principios generales del derecho disciplinan todas las categorías jurídicas. Y de la Constitución española y del órgano del Poder Judicial proclaman el criterio básico de interpretación de todo el orden jurídico, conforme a los principios constitucionales, que constituyen una parte importante de los principios generales del derecho. Los principios constitucionales constituyen una parte importante de los principios generales del derecho. ¿Cuáles? ¿Los valores superiores o los principios del artículo 9? Bueno, en principio, si son de este carácter, pues deberían ser los principios del artículo 9 de la Constitución. Bueno, vamos a... queda un poco ahí ambiguo, ¿no? El tema. Principios generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene sede en Luxemburgo. No es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. No, ese tribunal no es. Es el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que utiliza un conjunto de principios generales para la resolución de cuestiones litigiosas referidas tanto al ámbito público como al ámbito privado. Bueno, quizá, no lo sé. El libro debería primero explicarnos qué es el TJUE, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, que solamente lo ha nombrado. Claro, este es el tribunal al que se llevan las discrepancias entre las normas de la Unión Europea y las normas de los Estados. Si una norma del Estado es conforme o no es conforme con el derecho de la Unión Europea. ¿Mm? Bueno. En un principio se recurría a ellos con carácter incompleto, por el carácter incompleto del ordenamiento comunitario. Ya sabéis a estas alturas que el ordenamiento comunitario se divide en derecho originario, que son los tratados y los convenios y los tratados, y el derecho derivado, que son las directivas, los reglamentos, las decisiones. Pues bien, se consolida por parte de los abogados generales en sus razonamientos, como en los jueces y en sus fallos, se va consolidando esos principios generales en los tribunales de la Unión Europea. En algunas sentencias y conclusiones se habla de principios básicos, principios generales, principios jurídicos, reglas de derecho, máximas, aforismos. Se les llama, parece ser, de muchas formas. Se trata de una máxima general de conocimiento
por lo que se considera innecesario incluso su traducción y se mantiene en latín. Ejemplo, el fumus boni juris, esa apariencia de buen derecho. Esto que estamos tratando tiene una apariencia de buen derecho. Pues bueno, eso podría ser. Bueno, lo que os decía, vamos a fijaros que las categorías de principios en la Unión Europea. Fijaros que la Unión Europea hay principios, en la Unión Europea hay principios de derecho internacional. Hay lógicamente, los principios de la Unión Europea solamente se aplican a los miembros de la Unión Europea y los principios de derecho internacional se aplican a todos los estados en general, ¿vale? Entonces, sin precisar demasiado, porque eso no lo concreta, no os divide y no os dice qué principios son de qué, o sea, no os habla de la Unión Europea ni del derecho internacional, simplemente os lo nombra. Nos dice que son abundantes las sentencias que utilizan la expresión principio para referirse a uno tomado del derecho de la Unión. Así, por ejemplo, los principios de libertad, democracia, efecto directo, lo que es un efecto directo, lo que implica que el derecho de la Unión puede ser invocado directamente por los ciudadanos de los Estados miembros ante sus jurisdicciones y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, hay ese efecto directo que sería la primacía del derecho de la Unión sobre el derecho de los Estados. Esto podría ser de test, ya que puede ser invocado directamente por los ciudadanos. Todos tienen el derecho, todos ellos, entre otros, deben entenderse como principios que expresan una característica trascendental y definidora de este orden supranacional. Bueno, ya veis. Expresan una característica trascendental del orden supranacional, que se aplica en los países firmantes de los convenios de creación de la Unión Europea, tiene primacía el derecho de la Unión sobre los derechos de los propios Estados. Eso es el efecto directo y esa primacía del derecho de la Unión. Por si acaso, para test. En otros casos, la jurisprudencia denomina principio al contenido de ciertas normas cuya observancia es inexcusable. Así, los principios de protección de derechos fundamentales. Esto cayó en pregunta de test de febrero de 2023. Asimismo, la expresión de principio delimita objetivos irrenunciables. O sea, que nos está diciendo que la jurisprudencia habla de principio cuando un derecho es de inexcusable cumplimiento. Y entre ellos serían así principios, la protección de los derechos fundamentales. No los derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales tienen una aplicación directa, sino la protección de esos derechos. La protección de esos derechos fundamentales. Conclusión. Que vamos a ver por qué esta cayó en febrero de 2023, este año. Entonces vamos a ver qué dice esa pregunta de test. Y dice, ¿es la protección de los derechos fundamentales un principio de derecho de la Unión Europea? Pero ¿cuál es el sistema de fuentes de la Unión Europea? Si no, no lo han explicado. Bueno, ¿es la protección de los derechos fundamentales la protección, no los derechos fundamentales, su protección, un principio general del derecho de la Unión Europea? A, no en ningún caso. B, sí por ser de observancia inexcusable. Y C, porque depende de la aprobación por el Parlamento Europeo. Bueno,
Entonces, la correcta es sí, por ser de inexcusable observancia. Efectivamente lo que dice el libro. El libro lo que nos dice es que, pero aquí que la jurisprudencia lo dice, y que ciertas normas cuya observancia es inexcusable, con la protección de los derechos fundamentales, pues son la expresión de ese principio. O sea que aquí, pero en la pregunta de test nos lo afirma. Pues bueno, aquí parece que también, ¿no? Que debemos deducir que sí, ¿vale? Que son derechos, esos principios, pues claro, son la protección de los derechos fundamentales. Bueno, esos principios generales. También se reitera el principio general de no discriminación. También os puede caer, porque os ha caído el otro, también puede caer esto en test el próximo año. Principio general de no discriminación. Pues ya veis, este principio está consagrado en el artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Bueno, pues esto ya no está en principio, ya no está un principio tan general, sino que se está plasmado, ya estamos ante un derecho positivizado. Por lo que se refiere a los principios de derecho internacional público, emanan de un orden internacional, unos principios estructurales, y otros de derecho internacional los recibe de los ordenamientos jurídicos nacionales. Un poco ambiguo, ¿no? Los principios de derecho internacional utilizados en la jurisprudencia del TJUE, o sea, ahora nos mezcla. Los del derecho internacional que se aplican a todos los países con aquellos que se aplican a la Unión Europea. Los principios de derecho internacional utilizados por la jurisprudencia del TJUE son aquellos que por su contenido se armonizan con la naturaleza y los objetivos de la Unión. Y se descartan los incompatibles con esta. Así, por ejemplo, el principio de reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones estatales. Claro, el derecho internacional no se aplica a la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea en sí misma es un sujeto de derecho internacional. Por eso, dentro de la Unión Europea no cabe la reciprocidad entre los países. No, claro, no tiene nada que ver una cosa con otra. Bueno. Principios de los textos constitucionales de los estados. Principios constitucionales, pues se puede decir que haya que derivan de distintas normas fundamentales. Pues bueno, desde la promulgación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000, que fracasó, tuvo que adaptarse al Tratado de Lisboa, que declara que los derechos fundamentales de la persona forman parte esencial de la Unión, del derecho de la Unión. Por ello, ha provocado que pierdan cierta importancia sus principios de los estados al integrarse en el Tratado de Lisboa de 2007. Los principios generales del derecho comunes a los estados miembros. ¿Se puede decir que haya unos principios generales comunes a los estados miembros? Pues puede ser. Hay una vigencia de ¿qué? De principios generales del derecho como parte del derecho positivo. ¿En qué se traduce esto? Pues en que hay una aplicación que beneficia a la función judicial, que completa su orden normativo tanto por el derecho primario, tratados, Tratado de la Unión Europea, derivado y el derivado, como son los reglamentos, las directivas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hay utilidad en la jurisprudencia del TJUE? Pues bueno, ¿qué hay en su utilidad? Pues bueno, el tratado inicialmente se hablaba de la responsabilidad extracontractual, que deberá reparar los daños causados. Luego esto se cambió y se estableció que reparar los daños causados por las instituciones o por los agentes, pues era esa era directamente aplicable, esa responsabilidad contractual, porque se deben reparar esos daños. ¿Qué más aparece en la jurisprudencia del TJUE relacionado? Pues bueno, en la actualidad, ¿en qué ha quedado todo esto? Pues bueno, se ha quedado en que el papel atribuido a los principios generales de derechos, el juez deduce la existencia de estos para colmar lagunas y afirmar valores no escritos a veces esenciales. ¿Los utiliza para qué?
para complementar el derecho comunitario cuando éste guarda silencio. Hay que preguntarse, pues, esta expresión de comunes a los Estados miembros si realmente es viable. Pues bueno, a todos los Estados miembros, desde la diversidad legislativa actual con 27 estados, ya sabéis que el Reino Unido ya, ¿no?, haría inviable encontrar un principio general del derecho común a todos, desde su propia legislación de cada país. Pero, por el contrario, ¿hay algo común a todos los estados? Pues bueno, hay una tradición histórica, y si se recogiese en la legislación de todos los estados, pues bueno, pues incluso un principio general del derecho sería de aplicación por la jurisprudencia europea frente a un estado en cuya legislación no reconociera ese principio. Ya, pero lo que tiene que decir el TJUE, ya estamos en lo mismo. No sería un principio general, sino aplicado por los tribunales. Bueno, no solo es formar un único derecho europeo, sino que también este derecho pues, sería aplicable si puede sentirse por los distintos países miembros como propio y no impuesto. Pues hombre, claro, en un ideal del derecho, pues sí que podría considerarse que podría ser así, ¿no? ¿Y qué más? Pues para finalizar esta ambigüedad, nos dice que las fuentes primarias del derecho de la Unión Europea, es decir, los tratados, se enriquecen y completan con los principios generales de derecho comunes de los Estados miembros. O sea, aquí lo afirma que completan las fuentes primarias, eso dice, que tienen origen en el derecho romano y tomados por distintas tradiciones jurídicas nacionales. Han sabido conformar esa prodigiosa historia de la ciencia jurídica y se han ido tejiendo y destejiendo a lo largo de más de 2 milenios en el telar de Europa. Toma ya. Bueno, pues cierta ambigüedad. ¿Por qué? Pues porque solamente tenemos donde agarrarnos a esta aplicación jurisprudencial europea, ¿no? Si no hubiera esa aplicación jurisprudencial, igualmente que la que ocurre en nuestro propio derecho, pero claro, en la Unión Europea no hay ese sistema de fuentes como hay en el derecho español. No, es distinto. Hay derecho originario y derecho derivado. ¿Que las fuentes primarias del derecho de la Unión? Bueno, si consideramos los tratados, que es el derecho originario, esas fuentes primarias, bueno, podría ser, pero ¿quién lo tiene que hacer? Los tribunales, si es que si no, no van a ser tales derechos. Bueno, pues poco más os puedo decir. Aquí se ha terminado el tema. No hay mucho más que aportaros en este tema, que hay cierta ambigüedad en muchas cosas, que han caído varias preguntas de test, solamente 2, que no se afirma realmente muchas cosas, sino que se dejan ahí, ¿no? Que os puede caer que el Tratado de Lisboa declara los derechos fundamentales de la persona que forma parte esencial del derecho de la Unión. Claro, y eso supone que pierdan importancia los principios constitucionales de los estados. Bueno, para los estados no serán, no habrán perdido importancia, ¿no? Y los estados tienen sus derechos fundamentales, que muchas veces son compartidos por el Tratado de Lisboa. Bueno, sobre todo, repasaros bien las 2 preguntas que han caído en los últimos años, porque seguramente se vuelvan a repetir. Las preguntas se repiten, así que tenéis junto a este vídeo, recordaros el tema y también tenéis los test resueltos y para resolverlos. Me puede haber inventado preguntas o haberlas sacado, pero creo que es mejor señalaros en rojo lo que puede caer para test, que os puede servir, que inventarme yo preguntas, porque nunca van a caer esas preguntas. Nunca van a caer. Es mejor que vosotros mismos veáis en rojo aquellas cosas que son más importantes, ¿vale? Así que este tema no da para mucho más, ¿vale?
Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase donde veremos el último tema, el tema 5. Así que gracias por estar ahí y nos vemos el próximo día. Chao. Adiós.